Bueno, buenos días. La verdad que después de las comunicaciones iniciamos esta primera mesa con una mesa que para mí es tremendamente importante cuando hablamos de humanización, sobre todo cuando hablamos de humanización en enfermedades poco frecuentes, digamos, imperioso, es súper necesario, ¿no? Y para mí, pues sin duda, como representante de FEDER, de la Federación Española de Enfermedades Raras, también presido una asociación llamada Asociación Española de Porfiria, de la patología que yo padezco, y evidentemente como persona, ¿no?, que padezco una enfermedad rara, pues evidentemente el acompañar, el que tengamos esa cercanía que muchas veces vemos como algo muy aislado, como muy lejano en cuestión de esa atención, en ese abordaje cuando te estás enfrentando a algo que no conoces, ¿no? Y hoy, pues eso, vamos a hablar sobre todo de humanización, de buenas prácticas, con compañeros, con diferentes abordajes, con diferentes trabajos y sin, de alguna manera, hablar de humanización no como únicamente como algo de moda o como un adorno, sino de verdad como una estructura y una forma de ética, de querer, ¿no?, acompañar. Porque cuando realmente una persona vive con una enfermedad rara, pues a menudo se tiene que enfrentar a ese diagnóstico, luego enfrentarse a conocer que posiblemente no tiene tratamiento, en muchas ocasiones también a ese desconocimiento de que no encuentras referentes, y todo eso pues te lleva sin duda a un desgaste emocional. Lo que necesitamos sobre todo es ese acompañamiento para de alguna manera empoderar al paciente y que no le afecte en muchas ocasiones a su propia identidad, ¿no?, a saber qué es lo que se está ocurriendo y que pueda crear un proyecto de vida, ¿no?, y una participación mucho más participativa y social. Por eso, bueno, yo creo que la atención tiene que ser en todo momento integral, tiene que ser muy informada, muy acompañada y para ello pues vamos a abordar todo ello. Hablamos de humanización como la capacidad de los profesionales, sobre todo de los sistemas sanitarios y de la administración, de ver, ¿no?, a las personas antes que a la enfermedad. Yo en muchas ocasiones decimos, estoy aquí, parece que el diagnóstico pesa más que realmente todas tus inquietudes como persona, ¿no? Entonces queremos que nos escuchen, que escuchen nuestros miedos, nuestras prioridades y sobre todo pues que nos ayuden a compartir esas decisiones. Sin duda creo que el paciente tiene que estar en todo momento en el centro y para ello pues lo importante de conocer. Así que yo creo que va a ser una mesa sin duda. Lo que queremos es que sea una mesa cercana, una mesa donde conozcamos esas buenas prácticas y podamos tener buenos ejemplos de atención, y para ello pues yo creo que estoy en la mejor mesa que me ha podido tocar en ese sentido de ese acompañamiento. Vamos a hacer unas pequeñísimas presentaciones y luego abrimos al debate, con preguntas y lo importante es que sea lo más participativo posible. Así que sin alargarlo más, vamos a empezar por Esther Aleo Luján, es director médico del Hospital Infantil Universitario de Niño Jesús y colaboradora de la Fundación UMACH. ¿Por aquí? Sí. Así que luego pues seguiremos con los demás intervinientes. Hola. Hola, muy buenos días. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a DGENES y a la UCAM por habernos invitado a formar parte de esta mesa redonda. La verdad es que me siento especialmente afortunada.
Ha sido mi jefe, el doctor don Julio Zarco, que es el director gerente del Hospital Niño Jesús y además presidente de la Fundación Humans, el que por imposibilidad de venir tuvo la amabilidad de cederme su hueco y de darme esta oportunidad de volver a mi casa. Yo estudié aquí hace ya muchos años, muy cerca, en la UMU, y bueno, me ha encantado poder retornar y contaros un poco. En esta breve presentación os voy a asomar un poco la ventanita a 4 experiencias, 2 del Hospital Niño Jesús y 2 de la Fundación Humans, en lo que yo creo que puede ser reconocido como humanización, ¿no?, de la asistencia sanitaria. Intentaré ser breve. Bueno, la primera experiencia que traigo se llama Yo Cuento. Yo Cuento es una experiencia teatral que realiza nuestro servicio de neurología con 2 neurólogos que tenemos muy expertos en tratamientos de encefalopatías, epilepsia refractaria, síndrome de Rett, pero que además tienen una inquietud teatral, se asocian con una asociación de artistas teatrales, directores teatrales, y deciden poner a sus pacientes, proponerles una experiencia que arranca en el año 2021 y que consiste en que cada 15 días se monte un taller de teatro en el propio centro, en el propio hospital, durante el que pasan toda una tarde pues realizando ejercicios teatrales y preparando una obra que se celebra pues a final de curso. Durante ese tiempo los padres tienen una atención específica, aprovechando que están acompañando a sus hijos a que vayan al hospital a hacer el teatro, pues se juntan, pueden compartir experiencias y además todo eso modelado por una psicóloga que les atiende en particular. Y finalmente, durante años consecutivos, se va realizando pues esa experiencia teatral en teatros por Madrid, o bien incluso algún año se hizo dentro del propio centro, en el Foro de los Veranos de la Villa, en el propio hospital. Entonces, esa experiencia se ha medido científicamente para ver qué beneficios se reporta al paciente, porque el paciente neurológico es un paciente, en general, los trastornos neurológicos suponen una carga de enfermedad muy importante porque exige muchas horas de acudir al médico, de ingresos prolongados, que les aleja de la convivencia con sus pares. Entonces, esta posibilidad de tener un contacto con iguales y de poder expresarse se ha demostrado mediante test psicológicos que mejora pues su concepto de sí mismo, su gestión de conflictos, sus gestiones emocionales, su autoestima. No mejora la enfermedad neurológica porque no es lo que pretende esta iniciativa, pero desde luego sí que mejora una parte importante que es cómo se sienten. Y también los padres sienten una mejoría y un alivio después de esta experiencia. Era una de las primeras cosas que os quería contar. No estoy haciendo caso de la diapositiva, pero da igual. La segunda experiencia que quería contar, a lo mejor parece muy, pues bueno, es que es hacerlo correctamente, pero me parece que es importante también, ¿no?, contarlo. La experiencia que traigo en segundo lugar es el montaje de una unidad multidisciplinar de atención a los pacientes, la mayoría son mujeres, pero no todos, con síndrome de Rett. La enfermedad de Rett es una enfermedad poco frecuente, neurológica, que puede tener pues un espectro de presentación muy variable, pero que suele cursar pues con epilepsia, bueno, con trastornos muy complejos, muy diversos y que afectan a muchos órganos muchas veces. Por lo tanto, la creación de una unidad multidisciplinar donde todos los especialistas de las posibles manifestaciones que puedan tener estas niñas concurran al mismo tiempo alrededor del paciente, me parece que es el paradigma de poner al paciente en el centro, ¿no? No que el paciente tenga que ir de consulta en consulta buscando, peregrinando, ¿no?, a ver cómo estoy de esto, cómo estoy de aquello, de una manera deslavazada. Entonces, esta es un poco la idea por la que surgen las consultas multidisciplinares, que como presento aquí, pues esta en concreto, el síndrome de Rett, se puso en marcha, arrancó en noviembre del 2019, ya llevamos varios años, ahora mismo atienden como a 92 pacientes con esta enfermedad y además procuran hacer una transición, una vez que se cumplen los 17, 18 años de edad de estas pacientes, una transición para no abandonar ahí a su suerte hacia la zona de adultos, como decimos los pediatras, a esas pacientes y poder hacer una transición y una progresión delicada, ¿no? Entonces, tenemos establecido con
el Hospital de la Princesa. Ya sabéis que el Hospital Niño Jesús es un hospital monográfico pediátrico y la Princesa es nuestro referente de adultos. Somos dos hospitales más o menos situados en el centro de Madrid, en la zona de Retiro. Realizamos la transición a una unidad muy concreta de enfermedades minoritarias que tiene la Princesa y que de esa manera ambos equipos están en contacto y realizan una presentación y una continuidad de los cuidados. Además, la posibilidad de tener unidades de referencia hace que se puedan realizar estudios, líneas de investigación, ensayos clínicos que ofertan posibilidades o nuevas esperanzas terapéuticas a los pacientes afectados pues, de enfermedades tan difíciles como puede ser esta. La tercera presentación es de la Fundación Humans. Es una iniciativa que realizaron hace unos años para mejorar o humanizar la atención a las personas con drepanocitosis. La drepanocitosis es una enfermedad hematológica, es una hemoglobinopatía. Los hematíes, los glóbulos rojos, tienen una forma especial. Es frecuente en zonas de África, en zonas del trópico, pero no es muy frecuente en España. Pero cada vez estamos viendo, a consecuencia de la globalización y de los movimientos migratorios, con mayor frecuencia pues, a este tipo de pacientes. Y tenemos que estar preparados para recibirlos, pues, porque si no, de forma natural, no es de las enfermedades más frecuentes a las que estamos acostumbrados los médicos a atender. Entonces, a través de la Fundación Humans se hizo esta iniciativa que constó de varias fases. En una primera fase se hizo una coordinación del proyecto creando dos comités. Por un lado, un comité técnico que estaba formado por expertos que podían tener relación en distintos puntos, en atención primaria, en la urgencia, hematólogos, pediatras, médicos internistas, que podían tener relación con la atención directa sanitaria a estos pacientes. Por otro lado, un comité institucional creado por asociaciones de pacientes afectados por drepanocitosis o por asociación, por ejemplo, científica de hematología, de la SEOP, que es la Sociedad Española de Oncohematología Pediátrica, etcétera. Y luego, por otro lado, se hizo un grupo focal constituido por pacientes nacionales y pacientes no nacionales que expresaban cuáles eran sus vivencias, sus necesidades, dónde veían que se podía mejorar la atención que ellos mismos recibían. Así, de esta manera, se pasó a una segunda fase, que era identificar las necesidades para que, entre todos, se elaborara pues, un documento que realizara unas propuestas de mejora y una serie de recomendaciones a distintos niveles, no solo la atención clínica, de poner tal tratamiento, vacunar, tener prevención, etcétera, etcétera, sino más allá. Y, por ejemplo, surgieron recomendaciones como que sería interesante tener pues, un moderador, un intercultural que pudiera interpretar a estas personas que muchas veces tienen pues, una cultura totalmente diferente a la nuestra, que les pudiera trasladar con conocimiento de cuáles son las complicaciones de la enfermedad, la importancia del seguimiento del tratamiento, de recibir las vacunaciones tal cual se prescriben, de hacer profilaxis, de que cuando retornan a sus países no pueden, aunque sea por viaje, aunque sea temporal, no pueden abandonar el tratamiento que reciben. Y, por lo tanto, se contempló el abordaje de esta enfermedad y a estos pacientes de una manera holística, que es un poco lo que se pretende, ¿no?, con la humanización de la asistencia sanitaria. Y ya por último, para no extenderme en el tiempo, cuento la última experiencia, también propuesta por la Fundación Humans, que va en relación a la atención que reciben los pacientes con una enfermedad, una distrofia muscular, la distrofia muscular de Duchenne, que dentro de las distrofias musculares es la más frecuente, que afecta a niños, es una enfermedad genética y que acorta, desgraciadamente, la esperanza de vida y que tiene muchísima carga de dependencia y carga asistencial. Entonces, a través de esta iniciativa, con la Fundación Humans se trabajó también a través de expertos de la enfermedad, pero no solo abordando los aspectos clínicos de la enfermedad, sino abordando también los problemas psicológicos e incluso la carga económica, para poder realizar un documento que también se difundió y que está disponible, para hacer hincapié en que cada una de las afecciones que va
por etapas sufriendo la persona que tiene una distrofia muscular de este tipo, pueda optimizarse el tratamiento que recibe. En las conclusiones de todo este informe era centrarse en ese enfoque multidisciplinar y esa asistencia integrada de la que hablábamos también, por ejemplo, antes con el RET, en las unidades multidisciplinares, facilitar el diagnóstico precoz, marcar una ruta asistencial, mejorar la calidad de vida, incorporar códigos éticos y estándares de humanización, mejorar la accesibilidad, la comodidad, la humanización de los espacios de los centros sanitarios, asegurar la transición tan importante del paciente pediátrico al paciente adulto, realizar registros, desarrollar investigación translacional, potenciar la docencia, la difusión y optimizar ese modelo de redes de atención sanitaria que actúen a distintos niveles, atención primaria, atención hospitalizada, urgencias. Y bueno, esta es la cuarta experiencia que os quería compartir y si queréis dejamos preguntas para luego en la charla de moderación. Ya con esto termino. Muchas gracias. Es que, ¿lo cierras tú? Sí. Muchísimas gracias, Esther. La verdad es que qué importancia de poner el paciente en el centro. Y bueno, hablando de paciente, el enfermo, la razón de ser médico. Nada más que el título ya de la ponencia, de la intervención, es importantísimo. Para ello, Norberto Ortega, catedrático de la Universidad de Granada y médico internista, nos hablará de esa motivación. Muy bien, muchas gracias. Especialmente al comité organizador que pensó en mí para que estuviera en este congreso tan importante. La verdad es que tengo que empezar explicando el título de la ponencia. El enfermo, la razón de ser del médico. Parece una perogrullada, ¿verdad? Pero es así, a veces hay que recordarlo. Mirad, lo que yo voy a presentar y luego podemos discutir es una parte de una ponencia más extensa que yo hice para mis compañeros de la Facultad de Medicina de Granada. Un grupo de personas, de profesores, además jóvenes, muy aguerridos, pues decidieron poner en marcha un curso de formación para enseñarnos a los profes pues inteligencia artificial, nuevos métodos de aprendizaje, que si de briefing, que si algunos términos que yo al leerlo digo, madre mía, si no me entero de la mitad. Entonces yo eché en falta que apareciera el término enfermo dentro de un listado enorme. Digo, pues yo quiero hablar del enfermo y recordar que el enfermo es la razón de ser del médico. Y entonces, pues bueno, os voy a explicar. Mirad, esto yo creo que cualquier enfermo lo entiende. Estas son dos enfermas de mi consulta. Como muchas veces hay que esperar bastante, pues se han conocido en la sala de espera y han hecho amistad y quedan de vez en cuando para tomar un café. El caso es que una de ellas dice, pues ayer tuve revisión con el doctor Ortego. Y dice, ay, qué bien, ¿y qué te dijo? Dice que estaba todo fenomenal. Y dice, qué bien. Dice, pero es que yo estoy fatal. Dice, pues vaya lío. Luego, si queréis, os explico esta frase de vaya lío, porque es una frase de mi madre, pues vaya lío. Entonces, estas cosas son así, y esto dio lugar a que se desarrollaran los conceptos de PROMS, que no son más que indicadores que van a medir resultados de la atención médica, pero visto desde el enfermo, pues tengo dolor, no duermo, esas cosas que muchas veces los médicos no tenemos en cuenta. Fijaros, esta imagen la tomé de internet, espero que no me denuncie nada. Nadie. Y entonces, pues bueno, me pareció muy interesante, porque fijaros, ante una misma enfermedad, ante un mismo diagnóstico, pues ahí tenemos a mano izquierda lo que piensa el enfermo: viviré, cómo será mi vida sexual, cómo me sentiré ante el espejo, tendré dolor, cuándo podré volver a trabajar, sentiré siempre fatiga. Yo me dedicaba a enfermedades autoinmunes sistémicas,
días. La fatiga es una constante de estas enfermedades. Mientras que el médico pues, está pensando que si se ha hecho una biopsia renal, cuál será el tipo histológico, que no aparezcan comorbilidades del tipo de una hipertensión arterial, sí que a lo mejor con corticoides hace una diabetes, en fin, cosas es el mismo enfermo, pero los pensamientos de uno y otro son totalmente distintos y esto pues da lugar a la aparición de esos PROMs. Y en los últimos años, la mayoría de las guías de práctica clínica, pues de todas las sociedades médicas que yo conozco, recomiendan contar con los pacientes a la hora de decidir el mejor manejo de su enfermedad. Siempre que se pueda, también eso podemos comentarlo luego. De tal manera que la relación médico-paciente pues, ha ido cambiando a lo largo del tiempo y hemos evolucionado supuestamente de lo que era anteriormente el modelo paternalista, en el que el médico, con su mejor voluntad, por supuesto, intentaba poner remedio a los males del paciente, a un modelo más participativo en el que el médico y paciente toman decisiones según la mejor evidencia disponible, pero adaptando a la situación concreta de cada persona enferma. Yo el otro día le preguntaba a una enferma, yo ahora estoy solo en la universidad, desde hace 3 años, he trabajado 41 años en el hospital, y le preguntaba a una enferma, ¿cómo estás? Y me dice, pues no sé qué decirte, dice, pero estoy mal. Dice, mira, en el próximo mes tengo 21 citas médicas, y ya solo con decirte eso, tengo 21 citas médicas, te desarma. O sea, te desarma por completo. Entonces siempre tenemos que adaptarnos en la atención a nuestros pacientes a ese enfermo. Si un enfermo, por ejemplo, yo utilizo una medicación, prostaglandinas, para tratar el reino y se las pongo al llegar el frío del invierno, se lo pongo con carácter mensual. Pero claro, si el enfermo vive en la Alpujarra y tiene que venir hasta Granada para ponerse a las 6 de la mañana la prostaglandina, el efecto que yo le haga con la prostaglandina lo pierde con el frío, porque el reino aparece con el frío. Entonces, tengo que buscar un tratamiento que se adapte a su situación, lógicamente. Entonces, yo hice una encuesta en la que quería saber si se tiene realmente en cuenta la opinión de los pacientes a la hora de tomar decisiones sobre su salud en el campo de las enfermedades autoinmunes sistémicas. Y bueno, yo tengo una página de Facebook en la que tengo muchos enfermos míos y ajenos y fijaros, hice esta encuesta entre el 12 de septiembre del año pasado y el 30 de octubre, pues un poco más de un mes. Contestaron muchísimas personas, 700, casi 800, pero bueno, dejándolas válidas, porque algunas había equivocaciones con edades, dejándolas válidas seguían siendo muchísimas, 664, y básicamente eran mujeres. Lógicamente las enfermedades autoinmunes afectan mucho más a mujeres, y de más o menos de 50 años de media, más o menos 12 años, con esas patologías que he puesto ahí a continuación. Colaboraron conmigo las FELUPUS y ANES, la Asociación de Sarcoidosis, y por eso hay mucha sarcoidosis y mucho lupus, ¿vale? Entonces, solamente os voy a poner el resultado de 2 preguntas de las que había en la encuesta. No sé si eran 30 o las que sean, pero 2. La pregunta central sería, ¿te consideras partícipe de las decisiones que se toman respecto a tu enfermedad? Y fijaros, yo he puesto con plan semáforo, en rojo lo malo, en verde lo más mejor y en naranjita lo más regular. Y dice, pues el 43% de los encuestados respondieron que tienen sensación de participar en la toma de decisiones respecto a su enfermedad. Un 15% mucho y un 28% bastante. Debo decir que en esta página de Facebook una gran mayoría de pacientes son miembros de asociaciones de pacientes, es decir, que son enfermos que están comprometidos con su enfermedad. Pero fijaros, el 55% de los encuestados, es decir, más de la mitad de los encuestados, dijeron que tienen sensación de participar
poco en la toma de decisiones respecto a su enfermedad. Es decir, que a pesar de que las sociedades científicas dicen que hay que contar con los pacientes, luego en la práctica pues muchas veces no se hace, o los enfermos no lo sienten así, porque claro, no deja de ser una encuesta. A lo mejor yo no le preguntaba al médico, a lo mejor el médico considera todo lo contrario, me dice, uy, si mis enfermos, yo cuento mucho con ellos, pero los enfermos, por lo que sea, cuentan que no se cuenta con ellos. Y claro, contar con los enfermos no es decir, venga, vamos a ver, te voy a poner esto o lo otro. Para que el enfermo pueda decidir de verdad, de una forma honesta, el enfermo tiene que estar más que informado, tiene que estar formado. Es decir, que tiene que saber sobre qué nos tiene que responder, porque es que si no es hacer trampas en el solitario, ¿no? Entonces, fijaros, una de las preguntas era, ¿consideras que la información facilitada por tu médico es, ojo, consideras, esto es una encuesta, lo que opina el enfermo, consideras que la información que te facilita tu médico es, bueno, pues si es muy poca, suficiente? Pues fijaros, el 44% de los encuestados respondieron que la información recibida por parte de su médico es suficiente. Una curiosidad, a mí siempre me gusta en las encuestas ir a fijarme en la parte más pequeñita. Un 3% dijo que la información era más que la necesaria. Cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre. Un 3% dice, mira, no me cuentes más cosas y haz lo que quieras. Un 3% quiere seguir con la atención paternalista y ya está, no pasa nada. El que quiera hacer eso, pues se hace eso y se acabó, es bueno. Lo malo sería al que quiere esa atención, que pues toma, te vas a leer esto y esto, que no, que me dejes, ya está, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué pasó con la otra parte de la encuesta? Pues un 52%, es decir, algo más de la mitad, contestaron que la información era poca o muy poca, poca el 31% y muy poca el 21%. Es un porcentaje altísimo. Y yo lo he dejado así, no he puesto ninguna conclusión, porque creo que lo que se trata es de que podamos, si os interesa el tema, podemos comentar preguntas como ¿qué opinas del ordenador en la consulta? Que es una pregunta pues, muy interesante, ¿qué te informan más, si de las cosas positivas o negativas? En fin, que solamente esto pues, para ser breve y poder dar tiempo al debate. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Norberto. La verdad es que qué importancia de ir cambiando ese tipo de atención. Es verdad que, evidentemente, para prepararte la mesa, pues le pedí a cada uno de ellos que me facilitaran un poco sus intervenciones, sus trabajos, para conocer. Y es una sensación de un pequeño spoiler a lo que voy a ver. Entonces yo lo que quería, ya no sabía si cerrar, porque yo quiero que me lo cuenten ellos realmente, y en este caso pues me apetece muchísimo conocer todo el trabajo que está realizando José María Ruiz Tudela, Tude, porque realmente, bueno, un proyecto Mar de Sonrisas, navegar con terapias para niños con patologías crónicas y complejas, y todas las iniciativas que está realizando para ese acompañamiento que muchas veces pues no lo vemos cubierto por el sistema y tenemos que crear otro tipo de medidas. Así que, José María, cuando quieras. Buenos días. En primer lugar, bueno, dar las gracias a la Fundación de Genes, a la UCAM, especialmente a Teresa Montero, que es pediatra aquí en Murcia, que es la que me ha hecho de enlace, y bueno, a todos vosotros por estar aquí. Veo muchas caras jóvenes que supongo que sois estudiantes de medicina o de aquí de la universidad, y bueno, después os daré también algún mensajito para vosotros. Yo voy a hablar algo así a título particular que estamos haciendo en la provincia de Cádiz. Yo vengo del Hospital de Jerez de la Frontera. Ahí desde hace casi 30 años vengo profesionalmente dedicándome a emergencias y a urgencias pediátricas, y durante todo este tiempo pues he tenido oportunidad de atender a muchos niños con enfermedades raras, muchos niños con enfermedades crónicas y complejidad, niños en cuidados paliativos, y bueno, lo que es una vida entera, ¿no?, en urgencias. Pero alrededor de la época de la pandemia, pues por casualidad de la vida, pues viví
la atención de 2 niños con necesidades paliativas que muchas veces en urgencias no sabemos bien cómo actuar, ¿no? O porque no está reflejado en la historia, o porque estamos preparados más para salvar que para dejar ir. Y todo eso me removió esa falta de atención que hay entre estos niños, ¿no? Buscar en internet, porque en esta época ya uno puede buscar muchas cosas en internet, y bueno, busqué formación, me formé, hablé con el jefe de pediatría del hospital y le dije que quería dedicarme a atender a niños crónicos y bueno, a todas estas personas que no se le estaba dando cobertura, porque en la provincia de Cádiz solo existía una pediatra y una enfermera que daban cobertura al 1.200.000 habitantes que hay en la provincia. Entonces, con mucho trabajito y bueno, ahí esperando los pasos que hay que esperar a nivel político y todo lo que hay que de nuestra empresa, bueno, poco a poco, pues desde enero pasado pues estoy liberado de la urgencia y solo me dedico a atención domiciliaria en niños crónicos y con complejidad. Una vez que me meto en este nuevo trabajo, en este nuevo reto, ¿no?, profesional, pues me voy dando cuenta que hay mucha gente sola, ¿no? Gente que viven exclusivamente por el cuidado de sus hijos, gente que no tienen vida social ninguna. Y entonces, pues, me hace pensar que, bueno, hay que hacer algo, ¿no? Yo llevo casi 20 años dedicado a la cooperación internacional también, y a través de la organización con la que voy a Guatemala y Honduras, pues proponemos el presentar un proyecto de acción social, que la ONG no tenía ninguna actividad social en lo que es a nivel andaluz, y proponemos contratar un psicólogo, contratar un fisio para que dieran atención en domicilio y hacer actividades de ocio con estas familias que bueno, no solo las familias, porque la mayoría de los cuidadores o de los padres se centraban en el cuidado del niño, pero a veces inevitablemente se descuidaba el cuidado de otros hermanos y otros temas familiares que por las circunstancias pues era así. Entonces, bueno, con mucho optimismo se presentó a la Caixa y en el año 23 pues nos aprobaron el primer proyecto de Mar de Sonrisa, que se llamaba como, bueno, el título de mi ponencia, que era Navegar como terapia para niños crónicos y complejidad. Esto fue en el año 23 y bueno, la Caixa pone una parte, ya nosotros buscamos fondos por otro sitio de otra manera y salió adelante. Al año siguiente presentamos el Mar de Sonrisa, pero metiendo actividades también de magia. El título Navegar era, digamos, como el escaparate, porque detrás del navegar había la psicología, la fisio, había música, había más cosas. El año siguiente, tema de magia. Fundación Inocente tenía una convocatoria solo para temas hospitalarios, entonces, bueno, pues pedimos dinero para hacer eso mismo, pero llevándolo al hospital y que el psicólogo también atendiera en el hospital. Y este año estamos pendientes de resolución, lo hemos presentado metiendo también un poquito de terapias con animales y actividades con animales. Bueno, todo eso es lo que es el proyecto Mar de Sonrisa, que bueno, es algo precioso, es algo que está cambiando la vida de muchas familias allí en la zona. Y lo que yo estaba comentando, ¿no?, es tema barco, tema música, tema magia, tema animales, y salen otros temas que no teníamos contemplado. Por ejemplo, alguna madre que se dedicaba a temas de estética, de estos de esteticismo, pues se lleva allí todas sus cremas, sus cosas, pues hacemos talleres de cosmética, ¿no? O la otra pediatra de Puerta del Mar bailaba en su juventud flamenco casi profesional y enseñaba sevillana y bulería a las madres, ¿no? El Ayuntamiento de San Fernando pues nos cede un espacio de un centro cívico y todos los viernes por la tarde, pues con voluntariado, pues hacemos un espacio de respiro y allí muchos padres vienen y convivimos, aprovechamos para hacer talleres, o algunos padres dejan a sus niños sabiendo que están con personal voluntariado especializado y aprovechan para hacer otras actividades, cosas que uno no imagina. Había una madre que me decía, ¿de verdad que yo voy a poder ir con mi hija al cine, con mi otra hija al cine? ¿O que voy a poder tomar café con
con otros amigos, ¿no? Entonces son cosas tan cotidianas que muchas familias se ven privadas de ellas, que bueno, que todo esto te motiva a seguir para adelante, ¿no? Ayuntamiento de San Lucas, la alcaldesa nos cede un autobús adaptado para hacer excursiones, hacemos paseos en barco, un barco que sube por el río Guadalquivir, no el barco pequeñito esto, sino otro tipo de excursión. Y bueno, todo esto va haciendo una unión entre las familias, que en esta misma semana se ha registrado una nueva asociación que se llama Mar de Sonrisa. Los padres se han organizado y se ha creado una asociación Mar de Sonrisa que van a llevar los propios padres. Y Bermé estará ahí un poquito dando el respaldo, sobre todo en los primeros años, porque hay que cumplir una serie de requisitos de transparencia, de rodaje, de experiencia, para que te vengan subvenciones, pero bueno, ya es algo que va saliendo adelante. Este es el barco en el que se pasea, está en Chipiona, y bueno, pues el barco no es demasiado grande, entonces bueno, son una familia, 2 familias, a veces hemos metido 3 familias, entonces bueno, sirve para compartir, y ya no solo es el paseo en barco, es que bueno, ya se convive, después del paseo pues nos vamos a comer, iba a decir almorzar, pero aquí almorzar es otra cosa, y nada, el tema de musicoterapia, aprovechamos que tiene un resultado estupendo, el hacer fisioterapia mientras estamos haciendo terapia con música. Entonces, bueno, está ahí Javi tocando la guitarra y a la vez Mónica, la fisio, pues está trabajando con él y bueno, talleres de magia. Ahí también me ha gustado mucho de Esther eso, que todo esto, pues luego uno pasa encuestas antes y después de lo que es el proyecto y se ven la mejoría en la calidad de vida, escalas del dolor, temas de estado de ánimo. Entonces uno ve que esto subjetivamente sirve, pero objetivamente también, ¿no? Y ve esos resultados y esas quedadas que hacemos en el centro cívico, pues sirve para que el padre te cuente, pues mi niña esta semana ha tenido tanto, la silla, esta rueda no va bien y el otro padre inventó no sé qué historia. Entonces es un convivir que es medicina, ¿sabes? Lo que quería decir a los estudiantes, que lo bonito, siguiendo un poquito con el tema de Norberto, lo bonito de nuestra profesión es esto, lo que es el arte de la medicina, ¿no? Que no es solo estudiar, investigar, sino que hay una medicina social de relaciones que todo cura, ¿no? El tú irte a dar un paseo con una familia es una oportunidad para curar, ¿no? Sin darte cuenta, estás haciendo medicina, ¿no? Esto es lo de la estética. Esto es un taller que no sé si... Esto tiene su música, que no sé si esto sale... Bueno, imaginaros que esto está no se ve la música, ¿no? Bueno, son talleres, ese es el centro de San Fernando que os comentaba, y bueno, hacemos allí nuestras actividades y nada, te digo, esto, medicina todo, para los que estáis estudiando, pues os invito a que veáis más allá de los libros. Es muy bonita la parte esta de la medicina social, la medicina en la que uno trata con las personas y deja lo que son las agendas, los minutos, lo que uno tarda en pasar, las urgencias, el correr, y te centras en lo que es el día a día de las familias y lo que es las verdaderas relaciones humanas, que es lo que hace esta relación médico-paciente y en el caso de la pediatría y en otras enfermedades, médico-familia, ¿no? Pues nada, después tener oportunidad de hablar un poco más. Muchísimas gracias. La verdad es que vamos a pasar ya a la última interviniente. La verdad que tenemos toda una mesa de profesionales, pero ¿dónde está el paciente? ¿Dónde está realmente el centro? De alguna manera, si estamos hablando en todo momento de poner al paciente en el centro, bueno, Susana Cabajal es presidenta de la Federación de Asociaciones Europeas de Afectados por Enfermedades Renales Raras. Renales genéticas y raras, sí. Así sí. que, por favor,
ponnos tu visión y como la paciente. Asociación Española Hipofam, que es el centro, digamos, de nuestro punto de partida. Bueno, yo como madre de un niño que acaba de pasar por trasplante, voy a poner mi granito de arena desde la perspectiva de pacientes, a compartirles que el trasplante pues necesita esa humanización también. Esta es una bella foto del día que salía del hospital con mi hijo cuando nos dieron el alta, después de 20 días de eso, y como podéis saber, todos están con nosotros, los médicos y eso. Si había 7 nefrólogos, los 7 pasaron. Si había 4 urólogos que intervinieron, los 4 pasaron en diferentes días. Un trasplante son posiblemente 30 a 50 personas que intervienen. Es impresionante. Ha sido la mejor experiencia de mi vida, no solamente por el impacto de la enfermedad y cómo llegamos, pero sobre todo, y eso es lo que yo quiero resaltar aquí, el llegar al fallo renal cuando se lleva una enfermedad genética es un momento, es el iceberg, digamos, de la historia. Pero llegar a ese momento hay que tomar, hay que tomar decisiones, hay que planificarlo. ¿Cuál es el mejor tratamiento renal sustitutivo? La diálisis, la hemodiálisis en el hospital, la diálisis domiciliaria con una máquina y entrenar a los padres para que lo lleven, o el trasplante. ¿Cuál sería el mejor para mi hijo? Bueno, pues eso se hace en consenso con los doctores, con todo el personal, y realmente mi experiencia, lo que yo siempre voy a decir, si hay algún grado de ansiedad que se llevó en eso, gracias al equipo profesional de la Vall d'Hebron, puedo decir realmente que mi grado de ansiedad fue casi 0. Y eso es mucho trabajo. ¿Por qué? Porque el trasplante, como digo, es un proceso complicado, antes, durante y después. Antes, ¿por qué? Porque las enfermedades raras a veces avanzan tan rápido. Un tema que casi nadie sabe es que si las cosas no van muy bien y el niño tiene una función renal muy baja, una urea muy alta, así no puede entrar al quirófano y necesita una máquina que le ayude a recuperarse en ese camino que se intenta que sea recto, pero a veces tiene que ser un poco torcido y hay que pasar por diálisis. Pero con buen acompañamiento y una buena planificación y un buen cuidado, esto es posible. Los niños, esta es una reivindicación, deben ser trasplantados en unidades pediátricas especializadas y adaptadas a sus necesidades. No son adultos. Un chico que se encuentra, todo el mundo, bueno, aquellos que han tenido la experiencia, que hay muchos adultos, pero jóvenes bastantes, que han pasado por una operación, sabéis perfectamente bien qué es ir a la UCI después de la operación. Pues imaginar un niño en esas salas con varias personas. Un niño necesita una atención especial porque se va a ver con muchos tubos, con muchas cosas, y es un niño al final de cuentas. Pues eso es posible en las unidades de pediatría. Las enfermeras, y ahí sí reivindico el papel no solamente de médicos, pero sobre todo las enfermeras, son segundas madres. Es una pasada cómo se organizan y cómo son cercanas a los chicos. Los primeros meses, también decir que el trasplante no es la panacea, es una segunda oportunidad de vida. Y los primeros meses, los efectos de los inmunosupresores pueden mermar la visión del éxito, porque vemos que el chico tiembla, porque algunos pacientes pueden pasar por diabetes, alopecia, granitos, hinchazón, edemas, y de repente, bueno, pero ¿dónde está el éxito? Hacemos tanta campaña con que el trasplante es magnífico que de repente en los primeros días tenemos la sensación de que, ¿pero esto qué es? Y bueno, esto pasa los primeros meses, pero después se dosifica, la situación se normaliza, pero es aprender a una nueva vida, es enseñar en el caso de un niño a ser responsable. Tiene una segunda oportunidad, pero hay que empatizar con su edad y con la familia, los padres, es importantísimo. Y pues eso es una segunda oportunidad con vida. Aquí les voy a compartir 2 imágenes que me puedo permitir porque es de mi hijo, y él es un nefrólogo y las otras son las enfermeras. Como podéis ver, normalizarlo quiere decir pasar, bueno, pues su periodo de hospitalización y todo, pero de manera alegre. No tenemos por qué tener un ambiente triste, y en eso felicito a mi compañero que estuvo antes de mí por esa alegría que transmitís a
las familias, porque esa alegría hace que esos pasos pues realmente no sean dramas a grandes escasas, que todo se reduzca, porque hay una calidad de vida y la calidad de vida de los pacientes es muy, muy importante. Y desgraciadamente no puedo compartir el vídeo porque esta presentación la hice realmente anoche en cuanto quería estar en esta mesa, pero quiero decirles que este domingo, y ahí voy a hacer un spoiler, en Salvados hay un programa sobre trasplante. Por desgracia no puedo abrirlo, era un pequeño vídeo que está en redes sociales, pero los invito a que lo veáis, porque es un cirujano que habla cómo lleva él el tema del trasplante desde el lado humano, cómo se sensibiliza y para lo que significa para él decir, ¡uy, he trasplantado un pulmón! Y es muy, muy emotivo, así que os invito a que lo veáis y podáis ver el programa este domingo. Yo creo que es muy ad hoc a lo que estamos hablando. Los médicos son también humanos y también ellos necesitan ese soporte de el reto que es darle vida a una persona. Bueno, gracias por vuestra... Bueno, pues ahora sí que es el momento de sacarle jugo todo a esta mesa. Podéis preguntar todo lo que os apetezca conocer. La verdad es que lo importante es eso, la participación y que preguntéis. Yo lanzo una primera pregunta. Bueno, por ahí. Lanzo la primera pregunta y luego te pasamos. A mí me gustaría, a través de vuestras... cada uno vuestra mirada, ¿qué significa o qué creéis que realmente es la humanización en el sistema sanitario? ¿Cómo lo definiríais? Empiezas, José María. Bueno, la humanización, que bueno, es algo que también se le está dando su sitio en casi todos los centros sanitarios, hospitalarios, y bueno, es algo que a veces no debería ni siquiera de existir, ¿no? Los comités de humanización y demás, porque eso yo creo que va implícito dentro de lo que es nuestra profesión, pero bueno, a veces tenemos que recordar que dentro de la atención al paciente pues está el no olvidar ese lado humano que se nos olvida, ¿no? Ese estar de su mano y tener ese trato y esa atención de una manera más cercana y estar más al lado del paciente, como no sé definirlo así de otra manera, ¿no? Pero el hacer las cosas pensando en el paciente más que en uno mismo, sin olvidar de lo que es la atención y el tratamiento y el diagnóstico, pero sin olvidar la parte de paciente y de personas y de humanos. Pues yo lo definiría como, primero, la humanización abarca toda la atención sanitaria, es decir, no solo a médicos ni a enfermeras, sino también fisioterapia, trabajo social, psicólogos, todo el elenco de profesionales que están atendiendo a los pacientes. Y para mí sería como un retornar a los orígenes, porque casi todas las personas que estudiamos alguna profesión sanitaria lo hacemos con la intención de ayudar a las personas. Entonces, pero te metes en la vorágine de los estudios, de la formación, de estudiar miles de cosas, de MIR, y terminas estudiando enfermedades. Entonces es retornar a no perder la vista en lo que empezamos a hacer, que es pensar en las personas y no solo en su enfermedad, sino verlas como en su contexto, en lo que necesitan de verdad. No solo diagnosticarlas, que por supuesto, sino un poco más allá. Bueno, la verdad es que la pregunta, yo como profe, vas a pillar. Yo tenía un profesor de biofísica en primero de medicina que decía, si quiero suspender a todos, dice, les pregunto lo más sencillo, ¿qué es el peso molecular? Dice, no contesta ni uno. Digo, pero todos están esperando que explique un enlace covalente. Dice, pero es así. Bueno,
pues no lo sé lo que es humanización, no lo sabría explicar, pero es hacer que tus enfermos son enfermos crónicos, porque cuando vengan a la consulta vengan, hombre, con el miedo normal, porque si se han hecho una analítica y tienen el riñón tocado, a lo mejor se ha subido un poquito, tienen más proteínas, lógicamente, pero que vengan a echar un rato, entre comillas, agradable, en el que se sientan atendidos, escuchados y que, bueno, que salgan sin el temor o con menos temor del que venían. Pues posiblemente es eso, no lo sé. Bueno, para mí es ponerte en los zapatos del otro. Es realmente empatizar con la percepción de cómo toda esta historia llega tanto del médico como del paciente. Porque yo creo que la humanización no solamente es del paciente, pero también sus padres, reivindico mi colectivo, pero también del médico, porque el médico también es humano, es una persona que es un aliado, es una persona con la que se debe de planificar, hablar muchísimo para acompañar a la familia en este proceso, y para esta realmente conversación, este intercambio de información y toma de decisiones, se necesita un buen ambiente y ponerse en el lado del otro. Por eso les decía de aquel vídeo, porque es muy emotivo, porque es la visión del médico también. El médico también necesita ese apoyo, ¿no? Y está tratando de buscar también una solución o una respuesta a una familia que está llena de incertidumbres. Entonces, bueno, pues para mí es ponerse en los zapatos del otro, empatizarse. Sin duda. Acá, por favor. Gracias. Yo tengo dos preguntas. Una que me gustaría que contestaran individualmente Norberto, José María y Esther, y otra para Susana. Para los tres médicos, me imagino que a lo largo de su carrera profesional han trabajado en diferentes lugares, posiblemente con diferentes equipos, compañeros, jerarquías, etcétera. ¿Sois los raros? Vosotros, los tres, ¿sois los raros? Los raros del equipo, los raros de la jerarquía, los raros del hospital en el que trabajáis, la excepción general de lo que os encontráis. ¿Os creéis que os consideran otros compañeros los raros? Es decir, los excepcionales, porque si hablamos de raros en concepto de poco frecuente, también le podríamos llamar excepcionales. ¿Sois los raros? ¿Os habéis sentido los raros? Los raros por parte de los compañeros, por parte de los que miran hacia otro lado o de los que no han invertido su tiempo en estas labores que vosotros hacéis porque emprenden otras cuestiones, también laborales en su vida. ¿Os habéis sentido un poco los raros? ¿Empiezo yo? Yo no me siento de las raras. Creo que hay muchos compañeros que tienen iniciativas en esta línea, pero también hay garbanzos negros, eso hay que reconocerlo. Entonces, creo que en foros como este o en iniciativas que hagamos difusión, de alguna manera es intentar impregnar como una mancha de aceite la cultura de es que te vas a sentir mucho mejor, porque yo creo que recompensa al sanitario que atiende de forma agradable, es que le recompensa con creces esa manera de actuar, que si eres un seco y un sieso. Entonces, no sé si tu pregunta va orientada a que te has encontrado con muchos de esos garbanzos negros a lo largo de tu experiencia personal. Es posible, creo que los hay, pero también hay mucha gente muy abnegada, muy dedicada, y casi siempre en los equipos hay alguna lucecita que brilla por ahí. Pero son las excepciones, porque hay alguna lucecita y no porque los demás no empaticen o no quieran, sino porque no invierten a lo mejor pues esa dedicación desde otra perspectiva que vosotros hacéis. Por eso decía que si os sentíais los raros dentro del contexto de un equipo de trabajo, quizás desde la admiración, quizás desde, hija, es que valen mucho, es que lo que tú haces, es decir, es una excepción. Yo raro no me siento en lo que hago, es una decisión personal que he tomado en lo que puedo considerar mi madurez profesional.
elegida por mí y que me está dando muchas satisfacciones. Es cierto que entre mis compañeros muchos de ellos sí manifiestan que no desearían dedicarse a eso y no hay tantos compañeros que quieran asumir la atención en domicilio de finales de vida, el acompañar en situaciones difíciles que implica no solo la visión del paciente, sino de todo el entorno. Entonces, es un tipo de medicina que a mí me apasiona, que considero que es mi vocación, pero que también sé que no todos mis compañeros están dispuestos a hacer eso. Así, por dar un toque de mi rareza, decir que yo he trabajado de médico en circuito de velocidad, en corridas de toros, en ferias, en ambulancias, en mis primeros años, ¿cierto? Y ya después me metí en la urgencia pediátrica. Pero que llego aquí después de recorrido de mucho tiempo y es una parte de la medicina, no me gusta usar el término bonita, pero muy necesaria y que engloba muchas características que hay que entrenarse y formarse para hacerlo bien, y no toda esa formación se adquiere en la facultad. Entonces, el trato con el paciente, la familia, situaciones difíciles, mucho te lo da un poco el recorrido a lo largo de tu vida profesional. Mira, la verdad es que también es otra pregunta para pillar. De verdad, y me voy a ir ¿También? de aquí, voy a suspender. Así Sí, todos te porque tenemos uno manía, tiene Norberto. tendencia a ser un poco corporativista y a poner a todo el mundo magnífico y ya está. No, no es todo el mundo magnífico, pero es más, yo mismo la he cagado más de una vez con algún enfermo. Me explico, o sea, a lo mejor no son muchas, pero lo he hecho. Y cuando yo estaba preparando la charla, que os digo que era para mis compañeros y era para explicarles que era importante no solamente explicar cosas ciencias y tecnológicas, sino que había que explicarles que hay que empezar por la historia clínica, por qué ha venido el enfermo a la consulta, qué es lo que le pasa. Volviendo a casa, escuché en Radio Nacional una encuesta a Valentín Fuster, creo que lo conoce todo el mundo. Valentín Fuster se dedica a la formación de cardiólogos en Estados Unidos, es responsable de formación de residentes y demás. Y cuando le pregunta sobre el tema ese del aspecto humano de la medicina, le contestó a Mamen Asencio, que era quien hacía la entrevista, decía, bad news, son malas noticias, ese aspecto son malas noticias. Dice, los estudiantes están tan metidos en aprender cosas de ciencia, de tecnología. La cardiología es tan complicada que un cardiólogo no puede abarcar ya hoy en día todas las técnicas, ya no es solo el electro, la eco, es que hay 20.000 tipos de ecos, hay la resonancia, hay 20.000 cosas. Está tan metido que la parte humanística, dice, se va perdiendo en Estados Unidos. Dice, yo me formé básicamente en Europa, estuve en Inglaterra y tengo una formación humanística que creo que ahora falta, que está faltando. Y también preparando esa charla me encontré con algo que yo no me esperaba y que además, como lo conté públicamente, hubo alguien que me aportó algún dato. Resulta que hay estudios sobre la evolución de la empatía de los estudiantes de medicina y la empatía va disminuyendo conforme avanzan los años de estudio. Es decir, tiene más empatía el estudiante de tercero que el de sexto. Y yo dije eso, dije yo no sé aquí si esto está estudiado, y resulta que sí, que había un compañero que había dirigido, no sé, era un trabajo fin de grado o de máster, y resulta que en Granada pasaba exactamente lo mismo. La empatía disminuía. Y por eso yo era dar esa charla, hay que ponerse, no solamente el enfermo necesita, porque si no, ¿cómo se va a trasplantar a este niño y sacarlo adelante? Necesita ciencia, pero necesita también que vayan luego los urólogos, que vayan los nefrólogos, que se interesen, que sonrían, lo necesitan todo. Entonces, bueno, sí, yo sé que hay muchos compas extraordinarios, pero como decimos allí en Granada, yo se nota que no soy de Granada por mí, pero llevo 45 años allí, hay mucho malafolla también. Susana, la pregunta para ti es otra.
Has dicho al menos una vez, creo que han sido más. Pues ellos también son humanos. ¿Quiere decir que damos por hecho que no lo son? Porque lo has dicho como una excepción. Lo has dicho en más de una ocasión. Y Sí. yo te he escuchado, además, ayer también de forma coloquial en la mesa, decirlo. Pero es que además lo he escuchado otras muchas veces en mí misma y en otras familias que he ido conociendo a lo largo de estos 21 años. Y esto es frecuente y creo que tenemos que aprender un poco de lo que decimos también y analizarnos a nosotros mismos. Estamos diciendo ellos, es decir, los otros, estamos en dos bandos, esto siempre se quedó claro. También algunos son humanos. ¿Los otros son extraterrestres? No. ¿O es más bien los extraterrestres son los que consideramos que son humanos? No, yo creo que este comentario responde a una visión del médico que ha venido transformándose a través de los años. Y en esta transformación no solamente intervienen los médicos, pero también los pacientes, porque efectivamente siempre los veíamos como los portadores del saber, de lo clínico, los que nos podían dar una respuesta, pero justamente lo que se observa en los últimos 10 años, por decirlo así, es no solamente ese paciente también que se empodera de su enfermedad, pero que también ve en médico a una persona que tiene la ciencia, pero con la que puede hablar, con la que se puede tomar una decisión. Y es en ese sentido que digo, ellos también son humanos, no son portadores de ciencia, personas con las que no se puede realmente tener una conversación normalizada o, digamos, no científica, sino más a nivel de la población general en la que realmente podamos entendernos. Ten en cuenta que enfermedades raras, como lo hemos oído aquí, nosotros no somos médicos ni enfermeras, sin embargo, hablamos de términos médicos con ellos. Yo empecé ayer mi charla diciendo el nombre de la enfermedad de mi hijo, que ese fue el primer aprendizaje, simplemente aprenderme el nombre. Pero entonces ahí tenemos ese puente de comunicación, de transformación, es el que precisamente es el que se viene observando, y en eso también hablamos de humanización, claro, de médicos, para tener ese consenso y esa conversación necesaria que hace que todo este proceso de curación o tratamiento o diagnóstico pues sea un intercambio. Gracias. Muchas gracias a todos. Por aquí. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la mesa. Ha sido bastante interesante. Me pongo el traje de internista. Tengo varios trajes. Me pongo el traje de internista. Me alegro que haya un internista metido en enfermedades raras implicado como tú. Yo quería dar una visión que probablemente en el mundo de las enfermedades raras todos sabemos que existe, pero no la damos mucho. Y tiene que ver, en el campo de la humanización, con las enfermedades neurodegenerativas del adulto mayor. Hay pocos ejemplos, como los están viendo en pediatría, más allá de los centros de día que puede haber en la localidad, manejados por los ayuntamientos, pero en el ambiente hospitalario, sin criticar a nadie, y hemos venido hablando en el coche de críticas a los propios doctores, el tema de que muchas veces un enfermo neurodegenerativo con una enfermedad rara y le ves atado en la cama y gritando y nadie le hace caso. Entonces, ¿qué opinas tú, que es el que tiene más experiencia en adultos, no sobre el ejemplo que te he puesto, pero sí sobre el trato en enfermedades neurodegenerativas similar a lo que hacen los pediatras con los niños? Tú te has centrado en un problema, pero hay muchos problemas como ese. Yo creo que las asociaciones de pacientes tienen una función importantísima en resolver o intentar resolver, paliar por lo menos todo este tipo de aspectos. Muchas veces, y esto es una de las cosas que también me ha ido cambiando, el enfermo, el paciente, como lo queréis llamar, piensa que el médico tiene capacidad para cambiar cosas y el médico, tú lo sabes, tiene capacidad para cambiar muy poquitas cosas. Puede cambiar muchas, suficientes. O sea, por ejemplo, yo en mi consulta le decía, mira, yo me adapto y no es porque tuviéramos tiempo de sobra. Tú ve pidiendo las otras citas y vienes en la última aquí y la pides el día que la tengas para que no tengas que ya nos adaptamos nosotros. Podemos hacer eso, parece una
una tontería, pero puede resolver un mogollón de cosas a la persona. Pero hay 20.000 problemas como el que tú has detectado. Y las asociaciones de pacientes tienen que servir, entre otras cosas, para eso, para presionar, para poner sobre la mesa todo ese tipo de problemas y presionar donde tengan que presionar, en instancias más altas o más bajas, porque hay veces que puede ser en un hospital, puede ser en una comunidad, puede ser a nivel nacional, me explico. Es decir, que hay muchos, no muchos, muchísimos problemas. Nosotros podemos solucionar algunos o paliar algunos, pero luego yo creo que las asociaciones de pacientes son fundamentales para intentar mejorar lo que es la atención sanitaria. No, completamente de acuerdo, gracias. No he querido entrar en el tema de crítica, sino en también poner el reflejo, también tenemos estudiantes aquí, de que hay enfermedades raras de la última etapa de la vida. Porque ante un niño siempre parece que nos enternecemos y el corazón se nos rompe. Pero con los adultos somos maduros, todos, humanamente todos, por desgracia. Parece que han acabado ya su vida y sin embargo son personas que tienen derecho a tener un trato humanitario y más en la etapa final de su vida. Simplemente quería reflejar eso. Creo que en la educación de los jóvenes que tenemos aquí enfrente es muy importante que incluáis esto en es decir, la parte clínica y vuestros estudios sí, pero una vez que estéis en la práctica, es que la respuesta del paciente y las mejoras se dan simplemente con una conversación muy, muy sencilla, pasar cómo estás y efectivamente, lo siento, pero pienso que los adultos muchas veces tenéis que tomar el ejemplo de lo que se hace en pediatría, porque el paciente adulto también necesita de esa empatía, de ese cómo estás, cómo te sientes, un juego, una sonrisa. Eso hace que la ansiedad se reduzca y que la tolerancia a veces de los mismos tratamientos pues sea mucho mejor. Es que es casi matemático, es que es así. Lo vemos en niños porque en adultos hay que tomar ejemplo simplemente. Estamos todos en esta transformación, yo creo que hay que seguir el camino. Efectivamente quería tener un minuto también, aquí estoy. Partiendo un poco de lo que se ha dicho ya, ¿no? Es verdad que los que nos dedicamos a la atención de pacientes, médicos, enfermeras, psicólogos, fisioterapeutas, todas las personas, en principio es porque cuando nos ha tocado elegir a qué nos vamos a dedicar, nuestra idea es ayudar. Efectivamente, personas hay de todo tipo, ocurren miles de cosas, pero nos tenemos que ver como aliados. Cuando te empiezas a dedicar a las enfermedades raras, te empiezas a dar cuenta, pues no, que son cosas que no sabes, que aprendes todos los días. Yo personalmente llevo 20 años y todos los días estudio, todos los días aprendo algo nuevo y todos los días un paciente me ayuda a mejorar y me enseña que me he equivocado o que he hecho algo que no era correcto. Esto es un aprendizaje, pero somos aliados. A mí a veces me da un poco de desesperanza, pero por lo que nos toca de personal, ¿no? A veces la sensación de que el médico es la barrera para llegar al diagnóstico. Entiendo perfectamente cómo un paciente en su circuito asistencial pueda encontrar esas barreras o esa situación, pero por la parte que nos toca, o los profesionales que nos dedicamos a esto, nuestra lucha diaria, nuestro quebradero de cabeza, nuestras noches sin dormir, va encaminado a cómo podemos mejorar eso. Pero también a nivel individual, es verdad que tú mismo, incluso a nivel ya no de enfermedades raras, de guardia de pediatría, yo enfrento la guardia cuando era residente, hoy voy a hacerlo bien, no solo médicamente, sino no voy a disgustar a nadie. En la guardia, alguna persona, yo para uno era la mejor doctora del mundo y para el siguiente era lo peor, y yo soy la misma, con las mismas ganas y la misma ilusión, pero por lo que sea, por una mirada, por una frase no acertada, por lo que sea, por la situación de esa persona cuando ha venido, de su ansiedad, por una situación mía en ese momento, quiero decir que a veces nos podemos encontrar una relación mala o desagradable con un profesional sanitario, no quiero solo fijaros en los médicos porque no es así, es en todos, pero que también somos personas y hay que partir de la esperanza y de la ilusión de que todas esas personas quieren ayudar. No quiero hacer una cosa muy optimista, pero sí tenemos que partir de ahí y luchar juntos y vernos como aliados. Y efectivamente lo que comentabais, incluso a nivel personal, estás ingresado en un hospital. Oye, a veces el celador,
la limpiadora que entra te dice una frase, ya ves tú, esto no va a ser nada. ¿Qué sabrá esa persona? Oye, y te baja la ansiedad de una manera, o sea que hay que cuidar todo eso, eso es la humanización, pero de verdad yo aquí quiero llamar a que es verdad que los médicos, muchos les falta formación en enfermedades raras, gracias a Dios la especialidad de genética médica pues va a dar un salto exponencial en esto. Ya vamos a tener residentes de medicina que van a salir y van a empezar a formarse en genética médica, en lo que en nuestro equipo aquí en Murcia nos hemos ido formando hace 20 años gracias a Encarna Guillén. Y esto va a ocurrir a nivel nacional, en toda España. Entonces, gracias a Dios, yo tengo una sensación de ilusión y de esperanza que en unos años ya va a haber profesionales con todo esto, y no es que sean los raros, sino a los que les gusta esta parte. Tiene que haber médicos para todo. Había una compañera mía que yo sabía que iba pues para anestesia, porque le encantaba la medicina, pero no el trato con el paciente, y es una gran anestesista, ¿no? Quiero decir, perfiles hay de todo, y no es que los más clínicos o los más asistenciales seamos raros, sino que nos gusta esa parte. Bueno, y ya está. Bueno, me piden desde la organización que seamos puntuales en la mesa para dar... Como va a haber una pausa café, de verdad, pues luego retomamos todas las preguntas porque es verdad que siempre se nos queda. Pero me piden que pasemos a la siguiente mesa. Yo quería daros las gracias a todos, la participación, la humanización que ha quedado en esta mesa, porque es verdad... yo creo que como paciente, ¿no? Estamos en todo momento, queremos tener un nombre, qué es lo que nos está ocurriendo, queremos tener ese diagnóstico, pero al mismo tiempo también nos da miedo que ese diagnóstico nos anule como persona y como paciente, en el sentido que ya sea, en mi caso, pues FIDE, la de porfiria, y se olviden un poco realmente de toda la historia de vida que lleva el paciente, ¿no? Hay un dicho, sabéis que ahora con la terminología de personas con discapacidad o diversidad funcional siempre se lanza esa pregunta: ¿a ti cómo te gusta que te llame? ¿Persona con discapacidad o persona con diversidad funcional? Y yo siempre digo lo mismo, aunque me llamen FIDE, ¿no? Realmente, y es lo que pretendemos, que no, nuestra patología evidentemente que no sobrepase a lo que realmente somos, que somos personas que necesitamos muchísimos aliados, y en esta mesa los tenemos. Así que muchísimas gracias.